vinieron a otras charlas anteriores y otra vez hablar de exteriores, ¿no? Pero bueno, la idea es enfocar la cosa con respecto a lo actual, a lo que estuvo pasando este invierno, por ejemplo, ¿no? Con los tratamientos y con las necesidades para pintar un exterior, ¿no? Y qué es lo que pasó después de pintar, ¿no? Esa es un poco la idea de hablar de nuevo del tema exteriores, ¿no? Y después, en una segunda parte, entonces, presentar la línea propia de productos Alpine, ¿sí? Como para que ustedes tengan un panorama más completo de los productos que tenemos y bueno, cuáles son las características de cada uno y digamos en qué se pueden diferenciar o no con otros productos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, voy a sentar un segundito. Para no perder el hilo, digamos, yo siempre digo que dentro de todo el mundo de superficies en general que tenemos para pintar. Adelante, buenas tardes. Dentro de todo lo que son superficies para pintar, tenemos lo más usual, todo lo que es interiores, metales de todo tipo, de hierro no ferroso, maderas, plásticos, ladrillos. Bueno, hoy el enfoque era hablar un poco más del tema exterior, ¿no? No tanto por ahí de lo puntual, de lo que es carpintería metálica o de madera, pero sí del tratamiento más que nada de pintura general de exteriores, ¿eh? Entonces, de vuelta, dentro de lo que son también los tratamientos para exteriores, lo que uno tiene que tener en cuenta siempre, ¿no? Aunque sea repetitivo, digamos, ¿no? Los procesos que se producen en la mampostería y en los revestimientos para exterior, ¿sí? Dentro de esos procesos, los que se genera habitualmente, como el salitre, como la carbonatación del material, la degradación, la corrosión en el caso de metales, ¿sí? Lo que producen, todo lo que son fisuras, pero dentro de todo eso también está lo que yo puse con rojo, que es hongos, moho, verdín, ¿sí? Hongos exteriores. ¿Está bien? Ustedes saben que, también para generalizar un poco sobre los hongos, qué son los hongos, cómo se forman, y en el caso de interiores es una cosa y en el caso de exteriores es otra, ¿sí? Tiene otros elementos y otras características de por qué se forman los hongos. Por supuesto, en interiores hay una serie de cosas que facilitan esa formación y esa colonización de hongos, ¿no? El tema de los ambientes, la ventilación, la calefacción, la generación de humedad, la humedad ambiental, alta humedad ambiental. En algunos casos hay pinturas que no son las más adecuadas para combatir esa colonización de hongos. El tratamiento que hay que hacerle a los hongos previo al pintado y post pintado después, si aparecen nuevas colonizaciones, las limpiezas, digamos, el mantenimiento, ¿sí? Entonces la idea nuestra fue la siguiente. A través de lo que estuvimos viendo este invierno, ¿sí? En la calle obviamente, con visitas, con consultas, ¿sí? Nos pareció que había una problemática que no se venía viendo, digamos, en los años anteriores, ¿no? Como que el clima, digamos, hizo lo suyo, su trabajo como para presentar algunos problemas, ¿no? Siempre hablando de la pintura exterior, ¿no? Entonces estuvimos viendo que cosas que antes no se veía mucho en lugares y en edificios y en casas, donde aparecieron colonizaciones bastante importantes de hongos, y también prestamos atención a, más allá del clima, digamos, hubo por ahí una cantidad de, no me acuerdo si fueron 2 semanas o algo así, que hubo lluvias permanentes, alta condensación de humedad de más del 80%, bueno, todas esas cosas, más el agregado de algunas cosas particulares del lugar, ¿sí?
por ejemplo, vegetación, árboles. Estos son algunos ejemplos, por ejemplo, que yo los vi personalmente, ¿sí? En algunos lugares, por ejemplo, ya sea en un edificio acá en la zona de Caballito, por decir, o en un barrio de viviendas, en un country, ¿eh? Donde aparecían, por ejemplo, cosas como estas. Entonces, creo que se ve bastante bien. Lugares, por ejemplo, viguetas, donde parece que ¿cómo se llama? Que ¿cómo es que se dice? La proliferación de hongos se notaba en los lugares, por ejemplo, en algunos paños digamos, de la madera, pero también en lo que son vigas, cabriadas, donde por ahí, con la alta condensación de humedad, la ventilación no llega, digamos, porque por ahí hubo muchos días que no hubo viento y sí hubo estabilización de humedad. Entonces, bueno, se van generando cosas que por ahí en otra época no se veía mucho de esta manera, digamos, ¿no? Entonces, nos pareció interesante comentarlo. No sé qué se vendrá, digamos, por ahí ya se nos está yendo esta estacionalidad y vendrá el año que viene. No sabemos, pero todo pinta que, digamos, podría ser algo similar, ¿no? Pues los climas van cambiando, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, segundo piso, balcón del segundo piso, en la losa inferior, la cantidad de cuadros de colonización de hongos, ¿no es cierto? Y esto sucedió a unos cuantos meses de haber pintado, no es que eso se pintó hace 5 años, ¿sí? Entonces eso es lo que nos pareció llamativo y bueno, tiene su explicación para mí en la cuestión climática, porque no había otra cosa. La pintura que se usó era la correcta, no había defectos ni de aplicación ni de pintura, pero van apareciendo estas cosas. En el caso del country, por ejemplo, era una zona muy arbolada, llena de árboles, entonces entre la humedad y la vegetación, más el tipo de clima, corrobora que pasen estas cosas. Acá lo que sucedía era que había, o sea, inmediatamente está la calle y hay grandes árboles adelante. Entonces en los primeros pisos se manifiesta, en los otros pisos ya no. Aparecían algunas líneas, pero el efecto era menor, ¿sí? Eso nos alentó un poco, o digamos, se dieron los contactos como para llevar este tema a distintas publicaciones, ¿sí? Yo puse una foto de esto que después se multiplicó en distintas revistas dedicadas o a las pinturas o a los barrios de vivienda, digamos. Entonces, bueno, la idea era concientizar un poco sobre el tratamiento de los hongos, más que nada. Tratar de mantenerlo, limpiarlo, digamos, ante este tipo de efectos que fueron pasando, ¿sí? Realmente se multiplicó, no me acuerdo cuánto, no sé, por ahí Guillermo se acordará, pero se han hecho como 10 o 12 publicaciones mínimo, una tras de la otra, porque es un tema que generó consultas, me han hecho consultas telefónicas a mí también particularmente, y bueno, eso se fue acelerando, así que se ve que prendió el tema, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta con esto? O sea que independientemente que la pintura que le pongas, el hongo sale igual. Exactamente, y eso también nos llamó la atención, porque por ahí Guillermo la otra vez me decía, pero ¿y si está con sintético? El sintético no debería generar hongos. Está bien, pero yo lo que vi, la parte que había sintético no tenía brillo, era prácticamente mate. Entonces, no sé por qué, digamos, pero pasaba eso. Entonces, ustedes saben cómo es el tema de la pintura, si no tenés brillo, si tenés porosidad. Si tenés porosidad, los microorganismos se apoyan, tienen más facilidad de que pase eso, ¿no? Pero en realidad en el sintético no es muy usual ver una colonización de hongos. Buenas tardes, adelante. Bien. Repasando un poco el tema, lo mismo pasa con lo que nosotros llamamos patologías, que aparecen, aparte de todo esto que tiene que ver con los hongos, salitre, qué pasa con los ladrillos, impermeabilización cuando es necesario, qué pasa con la impermeabilización, ¿sí? Fisuras.
Y también hago hincapié en lo mismo, ¿no? Llevado el mismo tema de hongos y verdín al tema patologías. ¿Eh? Vamos a hacer rápido, digamos, esto no, por ahí es muy redundante, pero bueno, hay ciertas cosas que, como por ejemplo el curado, ¿sí?, de las carpetas o de los revoques, los tiempos de curado necesarios, de los pisos inclusive, ya sean interiores o en exteriores, el secado que tiene que tener, si es necesario usar selladores o no, ¿está bien? Eso es lo usual, digamos, lo de forma, ¿sí? Lo que es de forma, ¿no? Ahora bien, en muchos de los casos, en la mayoría hay que hacer hidrolavados, en algunos casos hay que lijar, eliminar hongos, ¿sí? ¿Con qué eliminamos los hongos? Lavandina, hipoclorito, solución de hipoclorito, ¿sí? Ya no hay mucho misterio con ese tema, ¿eh? Por supuesto, claro. Sí, te entiendo, sí. Lo ideal es tratar de hacer una limpieza a fondo previa, ¿no? Porque es más para la superficie. Después la pintura va mezclado, ¿viste? Pero es como mezclar un poco pintura con sellador, digamos. No es que no sirva, pero digamos, no es lo ideal. Claro, claro. Exacto, no, seguro, sirve como digamos, como previsión, de alguna manera. Yo les comento lo siguiente. Lo que uno piensa en principio es que siempre usar una pintura impermeabilizante va a tener, y es verdad, va a tener más resistencia a la intemperie, va a tener un comportamiento elastomérico con la superficie, hay un montón de características que la hacen una pintura más adecuada para tratamiento exterior. Entonces yo digo, nosotros tenemos una pintura, por eso puse el cartel de Venecia, más que nada para identificarlo. Tenemos una pintura que se llama Reluce, que es impermeabilizante, es una pintura que se generó para utilizar como base para los revestimientos texturados, ¿sí?, o como protección. De hecho, la pintura viene fabricada con los mismos colores que los revestimientos en Venecia, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en algún caso se podría decir en una obra o en alguna reparación, tranquilamente se puede usar una pintura que va a tener, seguramente, no sé los costos, pero va a tener un diferencial seguro a comparativa de usar un impermeabilizante del mercado o de los más conocidos del mercado. Y la función que cumple es la misma, ¿sí? Ahora, ustedes me dicen, bueno, pero tengo un edificio nuevo y la superficie, pues lo he visto también, con superficie que está muy imperfecta, con muchas curvas y no es un revoque, digamos, bien tratazado y bien terminado. Y bueno, ahí habría que analizar si este producto, que es una alternativa a un impermeabilizante, lo voy a usar y cuántas manos le voy a tener que dar a este producto en esos casos puntual, por la absorción que va a tener y demás, ¿no es cierto? Lo mismo pasaría si voy a usar un impermeabilizante reconocido. También hay que ver qué pasa con el rendimiento y con la absorción a la superficie, ¿sí? Pero bueno, hago hincapié en eso un poco para que se sepa que tenemos una pintura alternativa muy interesante, ¿eh? Y con colores. Las cosas que tienen que ver con las patologías, rápidamente, tiene que ver con las formaciones de la película de pintura, ¿sí? Y con todo esto que estamos hablando de climas con exceso de humedad y con digamos, largos tiempos de secado, porque la humedad trae en la pintura, generalmente trae eso, trae un estiramiento en el secado de la pintura y por lo tanto en la formación de película, ¿sí? Entonces, bueno, lo que suele pasar, más allá de las temperaturas que uno tiene que cuidar, o en algún caso donde la base pueda tener cierta temperatura que haga el efecto contrario, o sea que no seque muy rápido, ¿sí?, la pintura y tengamos alguna otra consecuencia de la pintura marcada o de algún otro tipo de cosas que después en la terminación se notaría mucho. Entonces, bueno, o tenemos alguna degradación en la película cuando esa formación de película no se hizo en tiempo y forma, por lo que decimos, porque estamos hablando de exteriores
llovió muy seguido, llovió muy rápido, no nos dio tiempo, sí, por ahí pasaron 7 días o 10 días o 5, o no sé, pero en alguna medida ciertas películas de pintura no se terminan de formar bien, no adquieren la capacidad y la resistencia que tienen que tener y terminan por ahí teniendo alguna consecuencia de este tipo, de degradación de la película o en algunos casos del pigmento, ¿sí? Donde lo que se suele ver es que la lluvia provoca, y generalmente no lo hace, uno piensa que si llovió mucho, entonces se me va a marcar mucho. Y a veces pasa al revés. Llueve muy poquito, pero el agua se asienta se asienta en el pigmento, más que nada cuando hay colores intensos, ¿sí? Entonces es muy común que genere ante colores intensos, ¿sí? Algún defecto cuando la película no se terminó de formar bien. ¿Estamos ahí? Bien. Ejemplos a la vista, digamos. Inclusive con, nuestro- inclusive con un producto de, ¿cómo se dice? Protector como el reluce, digamos, que tiene el mismo color que el revestimiento. Si la película no se formó bien o llovió a los 3 4 días, es muy posible que aparezcan por ahí. Mucho no se ve en la foto porque aparece como más lejos, ¿no? Pero, pero si ustedes pueden notar un poquitito, tiene como rayas marcadas, ¿no? Son todos procesos atinentes a lo mismo, ¿no? A ese tipo de problemas, ¿sí? También pueden aparecer algunos problemas de diferencia de tono en los revestimientos. Ahora me refiero a los revestimientos, ¿no? Sí, puede pasar, por distintos motivos. Puede tener que ver con la aplicación, con la superficie o con la partida de las pinturas, ¿sí? Cuando hay cambio de partida, siempre no se olviden que en los revestimientos, si bien son pinturas, pero tienen cargas agregadas, ¿eh? Y esas cargas a veces es difícil mantener un color, ¿no? Ya es difícil en una misma pintura, si se cambia de partida o en tiempo, digamos, usar el mismo color a veces denota alguna diferencia. Imagínense que también puede pasar en los revestimientos, ¿eh? Y si se agrega agua, por ahí se hace más notorio. Sí, tal cual. Bien. Yo aproveché para poner un par de cosas de estos que las tenía armadas para un curso, digamos, que tiene que ver con justamente con patología, más que nada, ¿no? Más que nada, por ahí está hecho más para técnicos o para... Pero no importa. Ya que hablamos de este tema, me pareció interesante ver en cada caso de estos, hay síntomas visibles o sea, hay consecuencias y también hay eh, el tema de determinar por qué pasó, ¿sí? O qué pasó, ¿no? Eh, si la superficie tenía microfisuras a la vista o no, bueno, eh, entonces, bueno, hay decoloraciones, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Por la alcalinidad de la superficie, por salitre, ¿no? Entonces hay distintos temas para analizar ahí, ¿sí? Ah, perdón, me fui al diablo. Ahí estamos. Ya que hablábamos de alcalinidad, por ejemplo, ¿no? Degradación de pigmentos, ¿está bien? Generalmente producido por eso, por efectos de alcalinidad del material. ¿Mm? Después la lluvia, el sol y demás hacen el trabajo, ¿no? De humedecer y secar, ¿no? Cuando ya están producidos los problemas, también hay que ver, bueno, qué solución tenemos. Lo que pasó, pasó, hay que interpretarlo, entenderlo y buscarle una solución. ¿Qué se hace? ¿Se cambia de color? Hay que ver qué pasa con el clima también. O sea, pintar en las mismas condiciones por ahí no nos conviene, ¿sí? O por ahí se puede cambiar de color y hacer un color con pigmentos más resistentes, ¿sí? ¿Está bien?
Ya que hablábamos de los de Venecia y de las pinturas texturadas, ¿sí? Simplemente a manera de completar un poco digamos, la información, ¿no? Más allá de que a esta altura ya este tipo de productos son reconocidos. En otra época, fabricar o conseguir productos texturados, había pocas marcas que lo hacían, o se vendían a obra directamente, o cosas por el estilo, ¿no? Después, con el tiempo, se fue generalizando, fue entrando en todo lo que fue canal pinturerías y canales de, ¿cómo se llama? De hipermercados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Características de los productos, ya dijimos, con cargas, distintos niveles de cargas, distintos tipos de colores y de tipo de producto. La facilidad que tienen de aplicar, a pesar de que a veces dicen que si es un texturado y es más complicado, la verdad que no es tan complicado. Sí, en algunos casos donde hay piedra más gruesa, donde hay productos especialmente texturados, se utilizan llana metálica y llana plástica para hacer el trabajo de aplicación y de decorativo, digamos, y demostrativo de las rayas, el efecto rulato y demás, ¿no? De todas maneras, hay líneas, dentro de las líneas de estos tipos de productos, hay algunos que se pueden aplicar a rodillo tranquilamente, porque tienen piedra más fina, ¿sí? Porque tienen piedras de tipo, por ejemplo, mica, ¿sí? Bien. Y otra característica, que lo puse ahí a lo último, es que en muchos casos, no sé si es lo principal del producto, pero de este tipo de producto, pero en muchos casos pasa de que se puede evitar tranquilamente, teniendo un buen revoque grueso, bien fratasado y bien terminado, se puede evitar la aplicación de un fino, ¿no es cierto? ¿Es verdad? Bien. Entonces les decía, nosotros, Pinturería Sweet Color, somos distribuidores de toda la línea Venecia, ¿sí? Ustedes lo habrán visto por ahí abajo cuando entraron, todo el mural donde están los distintos tipos de productos y algunos colores diferenciados, ¿sí? Bien. Vamos a hacer un paso rápido por, digamos, la otra parte característica que se ve en exteriores, que son ladrillo visto, ¿sí? Entonces, un poco entender también qué es el salitre a comparación de lo que es la alcalinidad propia de la cal, digamos, del revoque, ¿sí? ¿Qué pasa con los ladrillos? O sea, tenemos evidentemente en exteriores formaciones de verdín y salitre, ¿sí? Yo acá le llamo, más que alcalinidad, le llamo salitre, ¿sí? En algunos casos se desprende, en algunos casos... El tema es que hoy me preguntaban, por ejemplo, tuve una consulta telefónica sobre una casa que tiene todo ladrillo de exterior, están haciendo una reforma, y se preguntaban un poco si era necesario, ya que no tienen fisuras, no tienen filtraciones internas, si era realmente necesario hacer un tratamiento, y nos estaban pidiendo una cotización específica con todo tipo de materiales, más un producto o dos productos, porque siempre hay alguna alternativa, digamos, con diferencial de coste y demás, pero el mismo tipo de producto para proteger los ladrillos. Entonces, un poco yo le explicaba que siempre viene bien proteger. Si no se puede hacer todo junto, digamos, como obra general, bueno, hacerlo por etapas, pero no perder eso. Es decir, y además, si voy a arreglar una casa semejante, porque un caserón grande, digamos, ¿no? Lo voy a arreglar todo adentro y lo voy a terminar pintando y afuera no hice nada. Si llega a haber algún evento, digamos, estamos mal. O sea, lo que hay que hacer siempre primero es exterior. ¿Es así? Eso indica la lógica. Ahora, si el exterior está bien, no hay filtraciones, bueno, habrá que ver y decidir en el lugar
qué es lo que conviene hacer. Pero siempre me parece conveniente proteger los ladrillos, no dejarlos a la vista más allá de un tiempo prudencial, porque después la generación de la intemperie produce un montón de cosas que afectan, digamos. Entonces, si se puede evitar, mejor. Como siempre digo, hay un proceso que se produce en estos casos, ¿no? Especialmente con la formación de salitre, ¿no? Es decir, a medida que va lloviendo, perdón por el dibujito, pero me acostumbré a mantenerlo. Lluvia y sol, ¿no es cierto? En definitiva, los que nos termina quedando seco es, como decías bien vos, algo que se va secando, en algunos casos se puede salir, en otros casos se agarra del ladrillo y hay que tratar de eliminarlo, digamos, ¿no? Bien, ese es el trabajo claro que hace, que genera este proceso de salitre. Entonces, esas manchas blancas, yo digo que siempre es importante que si se puede limpiar en seco, mejor, digamos, por una cuestión de proceso de agua, ¿no? Es decir, si le tengo que, digamos, no alcanza porque está muy duro el salitre y bueno, no sale, habrá que hacer un lavadito con ácido como para neutralizar, ¿sí? Eliminar todo el salitre y enjuagar, no queda otra, digamos. Si se puede evitar, mejor, pero bueno, si no queda otra, hay que hacerlo. Porque de alguna manera se regenera, es decir, cuanto más agua yo le impongo al ladrillo a la vista, se vuelve a regenerar el proceso de que la superficie absorbe la humedad, cuando seca me vuelve a arrastrar salitre, o sea, tiene esta posibilidad. A veces puede pasar cuando yo ya lo limpié, se secó permanente, o sea, no lo voy a ver enseguida. Por lo tanto, yo voy pero lo protejo con un producto. Entonces, si se vuelve a regenerar el proceso, después va a haber alguna consecuencia en el producto. Entonces, tomando en cuenta ese criterio, me hace pensar de que es preferible, si se puede, enjuagar lo mínimo, no mucha cantidad de agua. Hidrolavadora, yo, por ese criterio, no me parece lo mejor. Porque es lo mismo que yo digo en las terrazas. Es decir, está bien, una limpieza con hidrolavadora profunda te va a hacer mejor, te va a limpiar y te va a hacer más fácil. Es muy posible. ¿Eh? Claro, por eso, está muy bien. Claro, ahora, en este caso puntual de ladrillos, afecta de esa manera, digamos. Y en el caso de las terrazas, afecta porque si hay alguna microfisura o algo, el agua va a penetrar y va a haber agua otra vez atrapada abajo. Entonces, una vez que lo impermeabilicé, por mejor que haya hecho el trabajo, se ampolla todo, ¿no es cierto? Empieza a salir. Sí, perdóname. Y a veces, por ejemplo, en la zona del Tigre, la arena que usan ya venía con salitre. Claro. ¿Hay solución ahí o no? No porque uno la puede tamizar lo mejor que pueda, pero si la arena ya viene salitrosa, no hay, no sé, en experiencia propia de ustedes con trabajo si han tenido alguna diferencia, pero sí. Además, esas patologías son generalmente, o sea, a los 3 años, no está el famoso, che, tenemos que retocar cada 4 o 5 años, o sea, Sí. La gente cree que va a ser eterno, ¿no? Sí, no, Hay un mantenimiento que hay que prever. Claro. Porque esa intemperie caduca, o sea, eso es claro. Exacto. Yo te hago un trabajo de intemperie de acá a 4 o 5 años. Por supuesto, claro. De acá a 4 o 5 años tengo más canas, es así. Es el paso del tiempo. Está bien. Sí, lógico. Eso es claro. Lógico. Pero bueno, tratar de minimizar, digamos, ¿no? Claro, Es decir, si se te produjo a los 2 años, vos decís, pero no pasaron 5 años, ¿me entendés? Te van a quejar, pero... Claro, ¿me entendés? Entonces, bueno. Lo que pasa es que las inclemencias del tiempo están bravas, ¿viste? No es como la de Bueno, 50 años. claro, exacto. Están bravas. Y los cambios de clima. Por eso la idea era charlar un poco de ese tema. Las temperaturas que hay ahora, mucha humedad. Sí. mucha humedad, mucho calor, mucho frío de golpe. Sí. Muchos saltos de temperatura y todo eso. Tal cual. Bien. ¿Qué les pareció hasta acá? ¿Qué opinan? ¿Alguna cosa que haya quedado en el tintero?
línea Alpine de Sweetcolor. ¿Sí? Bueno, en principio puede ser que falte algún envase acá, pero digamos, entre lo que yo terminé el trabajo y bueno, había un envase que ya estaba y no lo... Pero lo pasé para los nuevos productos que van a venir, digamos, ¿no? O sea, no lo vamos a perder de vista. Entonces, número 1, yo los enumeré en forma indistinta y como el envase que yo tomé, digamos, es distinto. Por ejemplo, está la pintura para demarcación vial, ¿sí? Tal vez ustedes me dirán, no es la más importante, porque demarcación vial se usa poco, se usa en lugares específicos. Es así, por ejemplo, ¿no? En muchos... Bueno, ahora lo vamos a ver uno por uno. Y después sí, lo que es el multilátex, sí que anda una lata por acá abajo, ¿sí? El multilátex, una pintura interior-exterior, pintura de obra. Muchos de ustedes lo habrán utilizado, o algunos de ustedes lo habrán utilizado seguro. Y bueno, también se hicieron en su momento sobre este producto alguna modificación, cosas que fuimos viendo y surgieron y bueno, terminamos con una línea nueva que acompaña otros productos también. Entonces, por un lado, una pintura de obra, un látex interior y exterior, o sea que tiene resistencia a la intemperie, pero látex de obra, ¿sí? Un látex premium, ¿sí? Más del tipo lavables, ¿sí? También interior y exterior, con resistencia a la intemperie, y un impermeabilizante frentes, ¿está bien? Dentro de lo de Sí. dentro de la línea de impermeabilizantes están dos productos, Sí. las frentes y la membrana. Sí, bueno, ahora por eso, ese es el otro producto que lo ubiqué como producto nuevo, que todavía creo que no lo tenemos, yo por ahí me equivoco, estoy metiendo mal. Ah, ¿viste? Bueno, perfecto. Por eso la idea fue presentar estos 4 y también hablar después de los nuevos, ¿no? Pero bueno, todos estos productos tienen comparativas técnicas y de calidad con cualquier producto del mercado, ¿sí? Con alguna diferencia por ahí. En esta época sí, es verdad que otras fábricas también han sacado productos nuevos. Por ejemplo, en demarcación, antes pensar en una pintura para demarcación al agua no era muy usual. Bueno, nosotros tenemos en la línea las dos versiones, la acrílica y al agua, ¿sí? En general se usaba más lo que era acrílica o sintética, ¿sí? Que era un poquito más económica. Pero bueno, hoy, acompañando un poco este tema de bajar un poco los solventes y la ecología y todo lo demás, no deja de ser un producto más con ese criterio, ¿no? Bien, ¿estamos hasta ahí? Empecemos con el multilátex. Fíjense que a pesar de ser un látex utilizado mucho en obra, en su fabricación son micronizados, digamos. Hoy se está usando muchísimo el concepto de micronizado, ¿no? Más allá de las tecnologías nuevas, nanotecnología, por ejemplo, ¿sí? Por decir una. Pero el concepto de micronizado ya viene y se viene utilizando en los látex en distintas fábricas en muchos casos. Perdón. Claro, tiene un secado, sí. Por eso, yo les decía antes, en este producto ese tema se ha retocado un poquito porque inclusive creo que originalmente era en algunos, según el clima, era como que era muy rápido el secado, menos de 1 hora por ahí. Entonces por ahí, en un edificio, en una obra determinada, se hace difícil tener una terminación adecuada cuando el producto se te seca. Vos tenés que ir corriendo, laburando y el producto se te seca muy rápido y si te dejo marcas, no queda bien terminado, no queda bien presentado, digamos, para entregar una obra. Entonces, bueno, se han hecho trabajos de ese tipo, digamos, como para mejorar eso, o sea, tener lo que se llama tiempo de, ¿cómo es que se dice? Tiempo de trabajo, ¿no? Darle tiempo de trabajo al producto en sí. El cubritivo es muy bueno, es un producto muy blanco,
¿sí? Muy blanco, tipo blanco puro. Después tenemos también varios colores. Ahora, hay un color especial que se llama gris habana, ¿sí? Que nosotros lo tenemos, ahora vamos a ver, voy a aprovechar, claro, por ejemplo. ¿Por qué? Ese es otro tema que se ha retocado en su momento, que lo hicimos justamente pensando en las obras, por ese tema de las terminaciones, de la rapidez con que en una obra tenés que dejar la pintura terminada, y en el tema del cubritivo a veces, por más que uno diga ahí, pero en 2 manos tiene que cubrir, sí, pero después depende de muchas cosas. Depende de los selladores, de cómo está la superficie, si tenés yeso, porque la mayoría de los edificios hoy, terminación interna es yeso. Entonces, bueno, depende mucho de algunos factores. Entonces, bueno, como alternativa tenés un colorcito que si no lo comparás con el blanco no te das cuenta, porque es un gris muy, muy tenue, ¿sí? Pero que le da un toque como para tener un cubritivo un poquito más parejo, digamos, ¿no? Simplemente eso. ¿Cómo? Mirá, lo que tiene son buenos antihongos, que también se le... yo diría que yo la conocí desde hace unos años y, digamos, sabía que lo he visto inclusive en la calle, de resistencia de intemperie es muy buena. En formación de hongos no he visto muchos casos con esta pintura. Sinceramente no tengo una respuesta de que haya cambiado mucho. Ya venimos con una calidad, la verdad, bastante interesante. Si uno dice, ¿y con qué tipo de producto lo comparás? ¿Con un látex profesional? Porque son de obra, digamos. Sí, pero si lo comparás con un profesional, no sé en costo, posiblemente haya una pequeña diferencia, pero la respuesta a este producto con respecto a un profesional, a mi entender, es bastante mejor, ¿eh? En varios aspectos. Mientras seguimos viendo consideraciones del producto, digamos, ¿no? Los tratamientos son comunes a cualquier otro tipo de trabajo con pinturas al látex, ¿no? En cuanto a la superficie, como dicen como dice todo el mundo, la superficie limpia, seca, ¿sí? Y libre de partes flojas, ¿está bien? Bien. En el caso de superficies nuevas, ¿qué es lo que hay que hacer? Si es necesario, generalmente aplicar un sellador al agua, si la superficie es nueva, ver el tema del curado del material, lo usual, digamos, ¿no? Para un tratamiento con pinturas al látex. Eliminar las partes flojas, enduir interior o exterior en cada caso, distintos tipos de fijadores, fijador al aguarrazo, al aceite en exteriores, ¿sí? Siempre y cuando la superficie no sea muy nueva, no tenga alcalinidad, ¿sí? Bien. Antes de pasar acá, a ver si no quiero ir. No, perdón. Me fui para el otro lado. Ahí estamos. Antes de pasar ahí, les voy a ir mostrando, ya que hablamos de este producto. Yo tengo 2 pequeñas láminas, una hecha con 2 manos y otra pintada con 3 manos, ¿sí? La diferencia la van a notar, no es muy grave, ¿sí? Pero un poco como para que vayan viendo, quieren ir pasándolos los dos, para que vayan viendo cómo cubre y el aspecto que tiene. Por ahí van a notar a simple vista que no es el blanco puro porque es el gris habana, ¿sí? ¿Está bien? ¿Mm? Acá son las 3 manos. Si no me equivoco, no, al revés. Sí. Se ve como si fuera un poquito más blanca, pero en realidad ahí con más luz te vas a dar cuenta. Sí. Este tiene 2 manos y este tiene 3 manos. Fíjate que no se lo puse justamente para verlo y compararlo, ¿sí? Como siempre, si es necesario diluir, tratar de hacerlo lo menos posible. Las pinturas al látex vienen ya preparadas, listas para usar. Un toque de agua como para correr el rodillo y trabajar un poco con la temperatura. Sí. No. Buena pregunta porque a eso iba. Me faltó decir esa característica. Es un látex de muy buena resistencia a la intemperie, pero no es lavable al efecto de quitar manchas. ¿Sí? O sea, no es un látex lavable o ultra lavable, como quieras llamarle, para interiores.
Claro. Que sea lavado. Pues está bien. Para eso tenemos el que viene ahora, que es el premium. Correcto. Se nota más o menos ahí, ¿no? Bien. Correcto. Creo que no se me escapa nada. Si hay alguna pregunta como la de recién, digamos. Nada. Y en cuanto a precios, comparando este Bien. producto que es de buena calidad comparado con los otros del mercado, Ok, no sé ahí si me puede dar una mano, Guille, o algún vendedor. ¿qué ventaja tenemos con el precio? 66, 60, 65, después depende del número de la cantidad después. El que quiera, nos pide por mail y pasamos bien los precios a todos. Ok, pero más o menos para tener una idea de la diferencia. ¿60%? ¿Eh? 60 más o menos. Ah, 60.000, perdón, digo, el 100% me pasó. Ahora sí, ahora sí. ¿Ves que te hice hablar? ¿Te das cuenta que te hice hablar de una vez? Sí, yo quiero ya mandarme 2. No te había visto, ¿ves? A 60 la piquita. Menos 60 es porque el precio es real. Bien, bien, Vamos al precio real. perfecto. 200 cuando se llegan. Muy bien, espectacular. Bien, ¿seguimos? Bueno, para eso le decía, para buscar un poco más de producto, digamos, un poco más lavable, digamos, donde se pueda limpiar una mancha. Tenemos el Latex Premium y también tiene características similares en cuanto a el secado, digamos, si bien no se retocó tanto como el tema de obra, digamos, pero por la condición del tipo de producto, un producto que tiene más látex, digamos, más emulsión o más acrílico que el otro, ¿sí? Va a tener una facilidad mayor de trabajo en cuanto a la terminación, digamos, ¿no? Entonces por ahí no necesita tanto elastizar el tiempo de trabajo, ¿sí? Tiene algunos aditivos poliuretánicos que se han agregado en este producto, siguiendo un poco también las características del mercado, lo que va pasando en el mercado, ¿no es cierto? Que muchísimos de los productos le fueron agregando aditivos poliuretánicos de distinta índole, ¿sí? Algunos en las membranas, por ejemplo, también. ¿Sí? O sea, no es solamente una cuestión comercial de decir este producto tiene poliuretano, sino que algún aditivo lo han tenido que agregar. Ahora, en el caso de usar colores pasteles, como siempre, con entonador, teniendo en cuenta cartas de colores generales, digamos, si bien no tenemos una carta propia de la línea, pero bueno, se pueden tomar como referencia y jugar un poco con eso, ¿no? Con esas mezclas. Los tiempos son los habituales para una pintura de estas características. Siempre el curado de las pinturas en general, no solamente de los látex, está en 7 días como mínimo. Después depende mucho del clima, ¿no? No hay problema. Yo soy de pensar de que en este tipo de productos que tienen cierta lavabilidad, siempre es conveniente aplicar, para hacer un buen trabajo, 3 manos. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque el producto lo dicta solamente, no. Porque el producto tiene, como decíamos, tiene más emulsión, tiene más acrílico. ¿Vieron lo que es la composición de una pintura? Tiene emulsión, pigmentos, cargas, aditivos, ¿sí? Si vos tenés más emulsión, vas a tener menos cargas, ¿sí? Por lo tanto, el producto va a tender a tener una resistencia mayor, ya sea la intemperie o lavabilidad. ¿Está bien? Eso hace que al tener más emulsión o más látex, también tengas menos cargas, menos pigmentación, y el cubritivo a veces, si uno lo compara con otros tipos de pintura, puede haber una diferencia en 2 manos. Entonces es muy posible que una en 2 manos te cubra perfecto y esta por ahí necesita una mano más para una terminación. Era poco lavable.
No digo esta, cualquier látex lavable o ultralavable del mercado tiene la misma consideración. Es decir, cuando hablamos de satinado, látex satinado, más allá de las consideraciones propias del satinado. Porque hay una muralla, una pintura que es exterior. Claro. No, por eso. Digamos, una mancha, una buena, un trapito. En condiciones son generales, no es una ultra lavable como las que han sacado marcas, por ejemplo, en los últimos años, que se han diferenciado inclusive de esta línea. Ya pasaron de premium a un escalón superior, teniendo, por supuesto, mayor costo, con distintas características, o son hidrorrepelentes, o son... Claro, por eso, con más razón, cuanto más cantidad de emulsión tenés, vas a tener algún detrimento más en el cubritivo y seguramente con 3 manos es lo óptimo para terminar, ¿no? Por eso digo, no es una condición de esta pintura, sino general. Bien, y también de la misma manera que les mostré el otro, en este caso tienen las mismas manos, las dos, es simplemente, pero vamos a empezar por acá, simplemente para que vean un poquito, inclusive si comparan con alguna, obviamente el color también lo van a ver, si lo ven detallado con respecto al otro van a ver también alguna diferencia, pero fíjense de que, a ver, no tiene 4 manos esta placa. Sin embargo, la verdad que con el tipo de pintura, podemos ver alguna comparativa que la tengo por ahí atrás, ahora cuando terminemos esta línea. Y ahí les voy a pedir que le pasen la mano para que vean con otra competencia, por ejemplo, qué respuesta tiene en la abrasión, ¿sí? Que me parece interesante también. Bien. Los rendimientos también son adecuados a lo genérico, ¿no? Y la verdad que no está mal, de 12 a 14 metros cuadrados por litro y por mano. Para una pintura de este tipo es bastante interesante, ¿sí? Bien. En el tratamiento, de vuelta, ¿no? Mamposterías nuevas o no, eliminación de distintos tipos de cosas, hongos, grasitud, todo lo que más o menos sabemos que nos encontramos para pintar o para repintar, ¿no? A ver. ¿Qué pasa con el yeso? Recién hablábamos de las terminaciones en obra y generalmente tienen yeso. En algunos casos son paneles de construcción en seco, tipo Durlock o similar, u otras marcas, pero en otros casos son enlucidos de yeso. Hay fijadores acrílicos ahora en el mercado. Yo, por ahí en mi época, era o sellador al agua o fijador al aguarrás, ¿sí? Bueno, ahora hay en el mercado también selladores acrílicos diluibles con agua que cumplen una función casi similar a lo que es un fijador al aceite. Con lo cual, vuelvo, hoy en el mercado hay selladores, ¿sí?, acrílicos, que le llaman así para diferenciarlo del sellador común. Es un sellador que lo tenés que diluir un poco menos, no 3-1 como el otro, ponele, ¿sí? Pero la respuesta que te dejan es muy parecida a si hubieras aplicado un fijador al aguarrás, ¿sí? O sea, es un fijador al agua más resistente que el sellador común. ¿Entendés? Sí. Perdón. El fijador de aceite lo usamos para cuando hay mucha humedad, hay humedad y no vaya a brotar. ¿Ese fijador sirve para eso? Sí, generalmente son, por ahí te metes en un tema que es lo que llaman bloqueadores, ahora le llaman bloqueadores, ¿sí? Sí, tiene un poco que ver con esa línea de trabajo, pero son transparentes, en este caso es transparente, son sellador fijador transparente. No, y hay también, o sea, hay fijador acrílico blanco también, por supuesto, ¿no? Por eso cumplen una función similar a lo que son bloqueadores de manchas. Bien. No voy a hacer mucho hincapié en el resto de las cosas que son usuales, brillo de la pintura, lijar, digamos, todo el tratamiento normal, ¿no? Bien. ¿Qué opinan de la muestrita esa que pasé?
ahí lo agarré hablando. Buenísimo. No, por favor. La verdad que ¿Qué opinan de esto? ¿Que pudieron ver algo, digamos, que les llamó la atención o algo? Están igual las dos. Están igual las dos, sí, de la misma cantidad de manos, o sea, no, acá no los diferencié para que quede más claro, digamos que... Buena textura, eso es importante, porque fíjense que son placas de fibro-fácil, o sea, sin embargo, claro, por eso. Una buena capa. Sí, pelo corto, pelo corto. Eso es importante. Claro, con el pelo fino, ahorrás manos. Exactamente. Es bueno para la terminación. 90% de Ok. Antes de seguir con después en todo caso se los muestro así, después cuando tomamos el coffee, el café, lo miramos un poquito. Lo que hice fue, bueno, hacer una comparativa sencilla con un producto de la competencia. Dale, por favor. Eso es lo que les quiero preguntar, ¿qué opinan ustedes? Así, o sea, está bien, visto así por ahí. Lo que yo quiero que después le pasen la mano a uno y le pasen la mano al otro y que vean las diferencias. ¿Está bien? Ya te la contesté la pregunta. Tiene más lamparones y todo. Bueno, está bien, por eso. Evidentemente se nota la diferencia. En ese punto es grave. En ese punto es grave la diferencia, digamos, ¿no? Es bastante notoria. Pero bueno, comparar algo que sea muy parecido tampoco tiene mucho sentido. Por eso el tema era ver un producto de similares características. No digo que sean exactamente igual, pero son similares. Y ver cuál es la respuesta. Parece talco, la pintura talco de antes. Es como que tiene una carga media ahí. Por eso te digo. Bueno. ¿A pasar la acá? Sí, a acá, sí. Después. Con la lata la pasamos. ¿Eh? Con la lata la podemos. Dale. Ahí estamos. Después lo seguimos viendo. Bien. ¿Eh? Es bueno saber lo que Claro. la competencia para no comprarla. Pero más allá de eso, está bien. Pero como me decía él, el tema al principio estábamos charlando de manera informal, siempre los costos te van a decir que alguna pintura tiene más calidad o menos calidad que otra, dependerá de qué tipo de calidad, qué diferencias pueden tener. Eso es lógico, digamos, pero más allá de eso, es bueno tener una noción de el color blanco que tiene cada una. Alguien me puede decir, sí, pero esta pintura que se centiza más parece más blanca. Sí, fenómeno, fantástico, pero si después tiene una respuesta así de ese tipo, ¿viste? Por eso. ¿Entendés? Bien. El otro caso que tiene que ver con los impermeabilizantes, primero les presento lo que serían muros y frentes. Producto también que no tiene nada que envidiarle a los grandes productos del mercado, por lo menos que hayamos visto, en terminación, en cantidad, o sea, en las características, modo de uso, cantidad de manos necesarias en condiciones normales. Se repite, digamos, no hay mucha diferencia, pero sí compite en calidad. Y acá vuelvo al tema precios. Entonces notemos un poco también la alternativa que estamos brindando, que tiene mucho que ver con tener un producto de la misma calidad. Después se verán, obviamente usted me dirá, ahí hay que probarlo. Sí, está bien, todo hay que probarlo, pero digamos, en principio, digamos, les tiro eso como idea. ¿Se pesa la pintura esa? Claro, los impermeabilizantes tienen una viscosidad siempre un poquito más alta. Pero hay algunos que son un poco más. Y bueno, pero por eso. Y Muy de frente. te das cuenta enseguida con la caída que... Es más espeso, Claro. Sí, no, obviamente se ven diferencias. Después depende mucho también de, digamos, de lo que en fábrica
hacen el terminado del producto, digamos, ¿no? Es decir, por el clima, por la, digamos, el calor o el frío. Acá, en este caso de impermeabilizante, lo mismo que pasa en las aplicaciones, involucra mucho el tema de temperaturas. Es decir, siempre las temperaturas altas van a favorecer la elasticidad, las temperaturas bajas cierran el poro y endurecen, digamos. Entonces no facilitan el trabajo de los impermeabilizantes. Es lo lógico. Lo mismo pasa en fábrica cuando una pintura con un impermeabilizante sale al mercado con una partida nueva y tiene un tiempo de, generalmente tiene que ser 10-15 días, más o menos, de estabilidad en la viscosidad, ¿sí? En ese caso, a veces según el clima, la pintura puede salir muy líquida. A mí me ha tocado ver algún caso hace muchos años donde me han dicho esta es la mejor pintura del mercado y sin embargo viene líquida. Y en una época salían envases que por competencia y por comercialidad, digamos, se sacaban en 24 litros para ofrecer 4 litros de regalo de alguna manera. ¿Se acuerdan? Sí. Que eran las latas panzonas, ¿eh? Entonces lo primero que nos decían es, che, esto se mueve la pintura, esto está líquido. Vamos a probarlo. Resulta que la viscosidad andaba normal, se pintaba, la cantidad de manos era la misma, el rendimiento era el mismo, o sea, no variaban las condiciones técnicas. Entonces puede pasar de que haya diferencia de viscosidad también en este tipo de pintura y sin embargo en la aplicación y digamos en la respuesta técnica sea la misma, ¿sí? Porque a veces pasan esas cosas, ¿viste? O sea, hay diferencias. Las viscosidades tienen parámetros de mínima y de máxima donde se aprueba un producto en viscosidad. Y a veces eso puede variar según el momento del año, digamos, ¿no? Bien. ¿Qué más? Hay una cosa interesante que me parece que siempre hablamos de los impermeabilizantes que tienen un acabado que nosotros decimos que en este caso es mate, pero en general los impermeabilizantes tienen un pequeño semibrillo, ¿sí? Eventualmente han salido impermeabilizantes mate también, sin embargo no presentan diferencia en las condiciones técnicas, como decíamos antes, elastomérico y demás, ¿no? Pero es interesante porque mucha gente le escapa el tema del brillo porque un impermeabilizante vos lo usás en superficie, no lo usás en una superficie chiquita. Entonces siempre tenés incidencia de luz, siempre tenés, ¿sí? Y eso a veces con el semibrillo es como que hay gente que no le gusta porque las superficies no son totalmente parejas, ¿sí? Entonces bueno, pasan esas cosas. La forma de trabajo es usual, la aplicación de la primera mano diluida como imprimación, digamos, el aspecto técnico se mantiene conforme al mercado, ¿sí? ¿Está bien? Se puede aplicar con soplete de tipo airless, sin aire, sin ningún problema. Por supuesto, se acompaña en el trabajo según la superficie, si hay grietas, si hay fisuras, usar selladores para fisuras, ¿sí? Sellar grietas, siempre de la mejor manera, siempre usando la primera mano de imprimación primero de la pintura, después el sellador, sella grieta y después las manos siguientes de terminación, ¿sí? Con ese criterio para no tener un despegue, digamos, del sellagrietas con el polvillo de la fisura, ¿no? Con ese criterio, digamos. ¿Por qué digo en el caso de yeso? Si un impermeabilizante, en exteriores no tenemos yeso, ¿eh? Sin embargo, hay lugares donde, que lo he visto también, en algún edificio por ahí, donde en el pintado de pasillos internos, repintado más que nada, no en el nuevo, pero en el repintado de pasillos internos, cuando se puede hacer esa obra, muchos eligen este tipo de productos, los impermeabilizantes, por una cuestión de mantenimiento de largo plazo, porque en el pasillo de un edificio, más que gente caminando, algún elemento que uno puede pasar, que pueda rayar o algo, más de eso no puede pasar, porque no hay intemperie, ¿sí? ¿En un cielo raso de baño lo recomendarías o no?
No, en ese caso no. Sellaría mucho y no respiro. Claro, exacto. Exactamente. No, nada que ver. Nada que ver. Pero por eso digo lo del yeso, porque a veces puede pasar que haya algún interior que tenga yeso y que uno pueda colocar, o sea, se puede pintar igual, no es lo mismo que una pintura lavable para interiores, porque la terminación no es la misma, pero en algunos casos se usa. ¿Sí? Entonces, usar el mismo criterio que se usa con el yeso. Es decir, verificar si el yeso está bien duro, si está blando, si hay que aplicar un fijador al aguarrás o no. ¿Sí? Bien. Les comentaba de marcación vial, más allá de esa diferencia que ahora también este tipo de productos también vienen acuosos, digamos. Este es el acrílico, que es el de línea habitual, ¿sí? Que todas las marcas lo tienen en general. Tengan en cuenta que cuando uno habla de rendimiento, por ejemplo, el fabricante dice para 25 micrones, ¿sí? Hago hincapié en esto porque en general este tipo de pintura que se usa para demarcar rutas, garajes, distintos tipos de pisos de uso vehicular, especialmente, fábricas también, ¿sí? Necesitas un alto espesor, ¿sí? Por la transitabilidad que tienen estos casos, que no van a ser 25 micrones, y generalmente pueden llegar hasta 200 micrones las aplicaciones de pinturas para demarcación vial, con o sin esfera de vidrio, de cualquier manera, ¿sí? Pero, digamos, el rendimiento para un trabajo bien hecho debería ser cercano a los 200 micrones de espesor. Entonces, bueno, por eso aparece un rendimiento como de 18 metros cuadrados, claro, pero tenés que multiplicar para llegar a los 200 micrones o a 150 si querés, pero a un micronaje, digamos, que te dé una resistencia adecuada y en el tiempo funcione, ¿no es cierto? Bien. Los tipos de uso es lo que ya comentamos. Lo que es el tiempo digamos, de reapertura de las calles, en general hay algunas pinturas que te dicen que a los 20 minutos podés habilitar el tránsito. En realidad es medio poco, 20 minutos. Después depende mucho del clima, de un montón de cosas. Mucho de la humedad también, ¿sí? Este tipo de pinturas, acrílica, y en el caso de las sintéticas lo mismo, se diluyen con diluyentes para caucho, ¿sí? No se diluye con aguarrás. Lo hacen casi siempre con una máquina. Se puede aplicar con máquina, se puede aplicar con rodillo, con pinceleta, ¿sí? Pero sí se usa mucho la máquina. Sí. Pero les decía que, ¿cómo se llama? Que tiene esa característica, ¿no? Que se diluyen con diluyentes para caucho, excepto el acuoso. Entonces, lo que tiene de bueno también que este tipo de pintura se puede aplicar sobre asfalto, por ejemplo. Ejemplo, estaciones de servicio. Vos tenés lugares donde están los surtidores donde tenés que aplicar epoxi. Es otra cosa distinta. Porque necesitas resistencia química porque hay naftas, grasitud, exactamente. Pero después en las demarcaciones, salidas vehiculares y demás, tenés pisos asfálticos, ¿sí? Entonces, estas pinturas siempre tienen resistencia, cosa que otras pintás sobre el asfalto y se te ampolla toda, ¿sí? El asfalto, o sea, con el calor evapora cuando tiene... ¿Cómo? Un trapo de contrapiso, de pintura. Sí. Se puede aplicar ¿Sobre contrapiso? Sí, claro. Sí, sí. Sí, por ejemplo, claro. Sí. Normalmente se utiliza para demarcar, o sea, en superficies chicas. Pero, o sea... Claro. Sí. Sí, también. Sí, sí, se podría usar. Sin ningún problema. Bien.
El mismo tipo de pintura diluible al agua, ¿qué significa? ¿Varía alguna condición de técnica de la pintura? No. ¿Varía algún espesor, micronaje? No. ¿Varía el solvente? Sí. ¿Varía la exposición del aplicador? ¿Sí? El solvente tenés que tener una protección. La pintura acuosa casi te diría que no lo necesita. Siempre es bueno trabajar con protección, pero lo que varía fundamentalmente es eso. Es la ecología, digamos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Obviamente, diluirlo con agua en este caso, lo cual también es más fácil. Y también tenés un costo que no vas a utilizar, que es el diluyente. Poco como pasa con los sintéticos al agua o los esmaltes al agua. El lavado de herramientas. Exactamente. Exactamente. Todo eso cuenta. Es decir, ¿y para qué querés? Una demarcación bien la cosa, y bueno, tenés cosas que son interesantes, que cambia mucho. Bien. Hasta acá estamos, más o menos. Acompañamos la línea con lo que yo les decía, que en realidad hay productos de fondos, o sea, enduidos y selladores que ya los estamos por tener. El envase ya estaba diseñado, pero bueno, como no los teníamos, no sé si hay alguna diferencia con lo que digo. No, y la línea de fondo sí está en desarrollo y la de membrana va a ir Okay. con el mismo envase naranja de impermeabilizantes. El Okay. envase va a ser común tanto para los frentes como para la membrana. Ok, en el caso de, que es el más interesante, más allá de los fondos, de las membranas, es un poco similar a las comparativas que te decía con el frentes, ¿sí? O sea, las mismas características de las tomédicas, del espesor que se necesita, lo necesario que es llegar al rendimiento de las pinturas en una terraza, especialmente, se mantiene en la misma línea, digamos. Colores de... Sí, Va a venir en blanco, negro, verde, rojo, Gris, blanco, teja, sí, el verde, verde cemento, tipo verde cemento. negro, y bueno, Claro, igual que bien, los argumentos sobre un negro y un claro, más claro, clásico. sí, Quizás el día de mañana se puede desarrollar la base para hacer colores, pero en general no los están. ok, bien. Bueno, Ese también vaya de la próxima. ¿cómo? Lo tiene que ver los esmaltes del paint. O sea, Esmalte sintético. me había preguntado hace un rato por el esmalte sintético. Veremos, Está en cartel. veremos. año de Bueno, perfecto. Yo, si no me, viste, yo veo como bien. las más prestigiosas ediciones. Sí, sí. Bueno, ya más o menos vamos terminando, pero no quiero dejar de agregar algunas cositas que siempre tenemos a mano para los aplicadores. Por ejemplo, como le decía yo a uno de ustedes hoy, la línea de sopletes de tipo Airless de Wagner, ¿sí? Que tiene una gama, la verdad, bastante amplia. No lo tengo a Sergio acá, que sé que está con eso, pero... ¿Paula? Los eléctricos, neumáticos, Ok. para un domicilio, para una empresa de construcción, para una industria, para un negocio, para una rodea, para un látex sintético. Para aplicar pisos epoxi, por ejemplo. ¿Ok? Bien, bien. Hay de todas las áreas. bien. Tanto lo que es el Magner, el repuesto, todo lo que es mano de obra también, todo lo que son reparaciones. Reparaciones. Equipos, y también tenemos inclusión también de repuesto Graco, ¿sí? Una otra marca que en el mercado se ve bastante. Conocida. Entonces, hoy no estamos comercializando los equipos Graco, pero sí lo que son repuestos para una reparación, un cambio de bomba, un kit
porring, mangueras, pistolas, picos. Ok. Sí. Para proyectar induido, no sé si... Creo que es esta, ¿no? Sí. Sí, señor. No, no lo sé. Eso hay que entrar en lista. Claro, claro. Y tienen toda la construcción, o tienen que ir por algo al toma, arreglan y ven las máquinas funcionando, Exacto. Si hay un local que es de equipos, la vuelta hasta taller, y ahí te pueden ver los equipos, y el asesoramiento es bastante personalizado y funciona con qué producto vas a buscar, qué porcentaje de sonido tiene, cuántas horas deberías utilizarlo. ¿Se puede alquilarlo? No, alquiler no manejamos. Es difícil el tema de alquiler. Hay casi que nada en el mercado de alquilar equipos por una cuestión de que una de las claves de mantener tu equipo es el cuidado y la limpieza y demás. El uso. En general, contra los alquileres, yo lo analicé bastante en este momento. Yo desarrollé toda la línea de agua acá en Argentina. Es difícil que te devuelvan el equipo, realmente se hayan tomado la hora, porque se recomienda que una hora antes de finalizar tu trabajo frenes la fritura, limpien bien el equipo, limpien bien la manguera y demás, porque si no se va quedando en ese circuito. Manguera, pico, pistola, y al día siguiente se tapó y la persona está sin arrancar, o sea, es difícil de manera de Otra cosa, ¿son la gente que fuera para el ruido o para ganar ustedes? Hay para todo tipo de productos, sí. O sea, en general lo que se hace es entender qué producto vas a aplicar, agarrar la función técnica de su producto, ver qué presión recomendada. La ficha técnica te dice con qué presión, con qué pico y qué largo de manguera. Funciona eso, se encuentra el equipo para ese producto. Bien. Y ahora que decís las fichas técnicas, me das pie a también comentarle, que no se los dije, que en la línea Alpay también tenemos las fichas técnicas, cada una para su producto, ¿sí? ¿De acuerdo? Si las quieren, la necesitan o necesitan algún dato, están a disposición. ¿Estamos? Bien. Cuéntenme ustedes ahora, preguntas o no sé, o comentarios. ¿Eh? Espero que sí. Un segundito. Sí, la mayoría, ahí estaban en las presentaciones, sí, salvo creo que... Exactamente, el gris sabana, exacto. El premio sí está en 4, está en 20, y estamos viendo de que lleguen 10. Todavía no lo tenemos ahora, pero estamos llegando. Ok, bien. Ya que está, les pregunto. No soy de hacer, como hacen por ahí otros técnicos, un papel de evaluación o algo de ustedes o de comentario, pero me basta con que me comenten si entendieron, si están de acuerdo con lo que dije, si les pareció bien en los comentarios. Justamente estoy usando Gado en la base. Sí. Y es bastante, como dice usted, dura, sobre todo el revividor, que es otro que es la base. Ah, sí. Yo también lo uso como fijador a la base. Sí. Porque tengo unas paredes antiguas, viejas, que estaba lleno de parche y usó con los articulares. Generalmente no son suficientes, pero bien, que es un buen producto. Y aparte impecable. Seguro. Bueno, eso es bueno. diferente a las otras bases de distintas, que no sale fácil de la mano. Claro. Es más duro. Seguro. Bueno. Bien. Un aplauso. Gracias por haber venido.